que no hay este agente tensioactivo, o sea, el sulfatato. Hay aumento de la tensión superficial del alveolo, hay atelectasia, evidentemente, hay hipoventilación, hipoperfusión, lesión isquémica del endotelio y de las células alveolares, hay exudado, fibrinógeno, fibrinas y forma la membrana hialina. Ya lo vimos, resumido esto. Y en el adulto, lo que más bien es que por el proceso inflamatorio hay citoquinas proinflamatorias, citoquinas fibrinogénicas, cantidad de polimorfos nucleares, liberación de agentes proteolíticos, proteasas y una serie de elementos más para que produzca lesión de la membrana alveolo-capilar. Va a haber lesión de los endotelios, va a haber lesión de los neumocitos tipo 1 y la salida, ¿no?, de plasma, fibrinógeno y esas cosas. Y por otro lado, la activación para la presencia de fibroblastos y colágeno. ¿Qué va a suceder? Esto es un evento posterior, pero al inicio va a ayudar un poco a hacer lo que se llama la membrana hialina, que es el síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto. Bien, hacemos a otro, este es importantísimo, porque una de las patologías más frecuentes que hay en el pulmón son las enfermedades infecciosas. Y para hacerlo didácticamente, puede haber estos agentes infecciosos dividirse en dos: virus o similares al virus y los patógenos bacterianos. Cuando es el virus o semejantes al virus, la infección del neumocito tipo 1 es el que va a ser la clave del problema. Va a haber una lesión del neumocito tipo 1 y por lo tanto una lesión del alveolo. Y a eso se le llama neumonitis intersticial. En cambio, si hay un agente bacteriano, el que es el causante, va a haber una respuesta inflamatoria aguda dentro del espacio alveolar, porque ahí va a llegar el agente bacteriano. Entonces, ¿qué sucede? Que por los elementos de los mediadores químicos va a ser llevado y llamado todos los polimorfos nucleares para que lleguen al espacio alveolar. Pero no hay lesión del neumocito tipo 1, no hay. Claro, tampoco del 2. Y lo que va a suceder al final de la enfermedad es lo que se llama la neumonía centralveolar, que son dos: la bronconeumonía y la neumonía lobar. Eso es en resumen de los agentes infecciosos. Entonces, volvamos a la parte de los virus. Agentes infecciosos: virus, rickettsias, clamidias, micoplasma. Todos ellos tienen más o menos parecido la lesión en el pulmón. Micoplasma no tanto, pero ahí hay algo que está metido. Llegan estos agentes hasta el alveolo, estos agentes infecciosos, y van a infectar al neumocito tipo 2 y al neumocito tipo 1. ¿Qué va a suceder? Le cruzan al neumocito tipo 1 y va a haber la respuesta inflamatoria en los septos pulmonares, no dentro del espacio alveolar, es en los septos. Y es por eso que se le llama la neumonitis intersticial, porque está ahí, alrededor. El alveolo no hay mucho, hay edema, hay un poco de hemorragia, pero nada más. Y aquí puede haber también elementos que estimulan al componente fibroblástico. Y también ya con el tiempo puede haber la resolución de eso. Ese es el asunto de las
Y uno de los ejemplos más característicos que ustedes lo han vivido, yo también, que es la última pandemia, que es un agente viral. Vamos a hablar un poco de eso, porque da como ejemplo lo que ha sucedido y lo que puede suceder y lo que está sucediendo con algunos parecidos a este coronavirus. Aquí está, estos puntos negros chiquitos que están en la membrana son el coronavirus. Esta es una microscopía electrónica. Muchos están afuera y muchos ya se metieron dentro del citoplasma. Aquí abajo es la respuesta con el HE, donde hay un gran daño del parénquima pulmonar con células gigantes multinucleares. Hay más de 90 o 100 coronavirus metidos en el ambiente, en el planeta. Pero de ellos solamente hay 4 que infectan al ser humano. 4 variantes, de 4 tipos, de 4 grupos. Los alfa, coronavirus, los beta, los gamma y los delta. Solamente ellos están divididos así, pero no son todos los que van a infectar. Por ejemplo, este delta no tiene nada que ver con el ser humano, inclusive el gamma. Pero el beta y el alfa sí. Entonces, hay preocupación pública efectivamente por lo que pueda suceder. El virus de la influenza, por ejemplo, que todos los años tenemos, es un coronavirus y es una simple cadena de RNA. Ahí está. Depende de qué, de las variantes de su composición del spike para que pueda uno diferenciar. Está extendido en mamíferos, sí, en aves, solo nos causan variedades de enfermedades, pero en el humano solamente hay, como digo, algunos 4. Y dentro de ellos, uno de ellos que ha sido el más conocido antes de este último fue en el 2003 aproximadamente, donde era, y se le llamó el síndrome del estrés respiratorio agudo severo, el SARS. Independientemente de dónde nació, es todo un tema, eso que no lo vamos a tocar porque realmente. El otro es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es el MERS, que hasta ahora hay, pero son localizados. Por ejemplo, del SARS del 2003, eso fue una pandemia. Lo que pasa es que pasó desapercibido. Estaban chiquitos todavía y peor todavía, pero eso sucedió. Fue localizado, fue poco, fue esporádico y pasó. El MERS es otro que ahora está en el Medio Oriente, sigue habiendo ahí, pero es muy localizado. Entonces, este coronavirus, que es lo que se llama, que se asoció con una síndrome respiratorio agudo severo del adulto en esa época, que es un trabajo del 2003, que fue así. Se inició todos los estudios para que pueda reconocerse a esto. Y este es los famosos SPAC, son los elementos más importantes. Tienen una serie de aminoácidos que varían dependiendo de quién es el que va a ser el causante de las enfermedades, ¿no? Ahí. Y es el que se une al otro elemento del cuerpo, ¿no? Entonces, esto es interesante. En esta pandemia que hemos tenido, lo lógico y lo que se estudió fue esto de acá. El efecto protector del sistema inmunitario eliminaba el virus. Pero ¿cuál es el sistema inmunitario que eliminaba el virus? Es el sistema innato. Ese es el elemento que elimina al virus, que lo bloquea a la destrucción del virus al organismo.
y lo eliminan. Pero ¿qué sucede? Que hay un problema en algunos tipos de pacientes, por eso todos somos diferentes, que con el tiempo va a haber una, lo que le llaman aquí, hiperfunción del sistema inmune, hay un poco mayor de persistencia del virus y va a ser la fase hiperinflamatoria. Eso es lo que se llama la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa, ¿qué es? Es la formación de los cuerpos. ¿Correcto? Entonces, si uno ve la evolución en el tiempo de esto, van a ver que el 60-90% son asintomáticos de estas infecciones. O así o así. A usted no les ha pasado nada. Gente menor, 30, 40 años, no les ha pasado nada. Gente de 60, 70, 80, tampoco a muchos no les ha pasado nada. Como una gripe, inclusive miedo. Pero hay un grupo donde sí ha habido enfermedad de leve a moderada, ¿ya? Donde el 81% sí han tenido síntomas de gripe, parecido a eso. Y hay un pequeño grupo que ha habido una enfermedad severa, 14%. Y ha habido otro grupo que ha sido crítico, ¿ya? Y con posibilidad de muerte entre 5 a 1%. Aquí en nuestro país ha habido más de 8% de muertos. Y no es por culpa del virus, ha sido por el mal manejo que ha habido en el país sobre este virus. Por lo tanto, hay un periodo de incubación donde es prácticamente asintomático, pero ya hay infección. Después aparece la fiebre, tos seca y todas esas cosas, donde aparece el pulmón ya dañado. Hay disnea, ¿no? Con comorbilidades que van a necesitar a la UCI, y hay un grupo que ha llegado a la UCI con síndrome de estrés respiratorio agudo y fallo multiorgánico. Muchos de esos pacientes que han estado en la UCI 1 mes, 2 meses, 3 meses, han sobrevivido. El único problema que de esos, eso es cuestión de estudio, ojalá que a alguno le interese, es seguir a esos pacientes en el transcurso de 5, 10, 15 años para ver cómo está su pulmón. Eso les voy a decir por qué. Esta es una radiografías con espectrofotometría, revisó en la primera fase de la enfermedad, donde es asintomático o un sintomático leve, todo el pulmón está dañado, está rojo, está inflamado, por eso se ve rojo. Pero a las 6 semanas, o sea, mes y medio aproximadamente, ya se ve las áreas verdes, que significa que ya ahí no hay enfermedad. ¿Ya? Y al año, o 12 semanas, o 2 semanas o 3 meses, ¿no es cierto?, prácticamente todo está normal. Queda uno que otro por ahí todavía un poquito. Esa es la forma, esa es la evolución natural que ha tenido que hacer. Entonces, en esta fase de progresión, y esto es lo que más es interesante saber desde el punto de vista interno de la célula, es que este virus ha actuado porque las células en la membrana celular tenemos lo que llaman los receptores del AC2, que estos se pegan a ese receptor. Todas las células en el cuerpo lo tienen, algunos órganos tienen más que otros, pero la mayoría lo tienen. En esta primera fase, que son presintomáticos o asintomáticos, simplemente están a nivel de la vía respiratoria alta, donde el virus se ha pegado aquí al AC2 en las células ciliadas. Ahí. De ahí puede haber pasado y se resolvió el asunto porque el sistema inmune innato lo agarró y lo destruyó. Pero hay una fase en la cual sí ha habido más síntomas, ¿no? Una fase temprana. Desde ahí comienza
desde ahí comenzó la parte esta de contar los días. Ustedes se acuerdan que había días que se contaba desde el 1 hasta el 15º día aproximadamente para ver cómo iba a ir este paciente. Porque los síntomas, ¿qué significaba? De que el virus se metió hasta el pulmón, a los alveolos, y comprometen a los neumocitos tipo 2, a los neumocitos tipo 1, y ahí están las células T helper que sirven como estimulantes a los macrófagos para identificar a esta célula y comenzar a fagocitar y destruir. Esa es la función. Ahí se quedaba todo. Y esto era una respuesta en la cual quedaba ahí, la mayoría queda ahí sin mayor problema, porque las células del sistema inmune innato ya los destruyeron. Pero a partir del 7º al 10º día, puede ser un poco más, un poco menos, esos son tiempos que no son exactos, puede ser 8 días, 10 días, ya existe el otro componente que comienza a hacer la fase tardía. ¿Qué significa? Que el daño es mucho mayor. El sistema inmune ha tenido que limpiar, lavar, destruir al virus. Todavía hay, efectivamente, porque ya se diseminó por todo el cuerpo. Ha agarrado a todas las células que tienen el receptor AC2, han destruido esa célula. ¿Y por qué creen que ha habido lo que se llaman los microtrombos? Simplemente porque ya se les enseñó en patología general de que los microtrombos se pueden formar por daño del endotelio. No es por problemas del virus. El virus dañó al endotelio. El endotelio hace la respuesta de coagulación por el factor extrínsecos que está saliendo, por la actividad coagulante que hay ahí. Y en el pulmón daña porque hay actividad de las citoquinas. Aparecieron algunos neutrófilos que no son muchos los que van por ahí, y va a dañar también el alveolo. Ahí en esas épocas llegó lo que se llama, aquí le pusieron el término de tormenta de citoquinas. El síndrome respiratorio agudo severo del adulto producido por el virus el pandémico, ha recordado el papel fundamental de la respuesta inmune eficaz. La respuesta inmune eficaz significa de que el virus ha sido destruido, ha sido bloqueado, ha sido contenido para que no haya mayor cosa. Y ha sido destruido. Pero ¿qué resulta? De que lamentablemente esta respuesta de los elementos mediadores, de las citoquinas, principalmente las citoquinas, los mediadores químicos, lo que van a hacer es un efecto, como lo llaman acá, devastador de la desregulación inmunológica. Se distorsionó un desequilibrio en la respuesta de estos mediadores químicos, de estas citoquinas. Perdieron el control de tal modo de que en vez de hacer el efecto beneficioso de haberse apagado, no, continuaron y comenzaron a lesionar al organismo. Es lo que se llama la desregulación inmunológica, o el otro que le llamaron antes es el síndrome de liberación de citoquinas, o lo otro que se conoce ahora es la tormenta citoquínica. Ese es el causante de la muerte de la cantidad de gente que hubo. No ha sido el virus. El virus ya se ha ido, cerrado. Entonces, todo esto es los síntomas que ha habido en este tipo de casos. Pero ustedes, simplemente para conocimiento nomás, en el pulmón ha habido neumonitis, edema, disnea y el famoso síndrome de estrés respiratorio agudo de la en el hígado, en el riñón, en los vasos sanguíneos, la cantidad de coagulación que ha habido por alteraciones de los endotelios. Ha
a nivel del sistema nervioso, que dicen que hasta ahora todavía puede haber elementos donde sí ha habido fiebre, anorexia, fatiga, en fin, el corazón ha sufrido porque hay cantidad de ácidos en las células miocárdicas, el sistema reumatológico, el gastrointestinal y el sistema. O sea, que ha habido a nivel sistémico. Pero no solamente es eso. Esto, por ejemplo, dejando de lado ya a este virus, este es otro. Este es un virus donde ha comprometido a esta célula, podemos llamarle al neumocito tipo 1, tipo 2, donde está el tremendo núcleo con un halo alrededor, que ese es un citomegalovirus, es uno de los demás. Produce lo mismo, síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto. Pero claro, aquí el paciente tiene unas condiciones bastante particulares. Aquí abajo se ve lo mismo, aquí se ha coloreado con esto, que es una cantidad de partículas virales identificadas en el citoplasma. Puede formar células gigantes multinucleadas, puede haber una gran cantidad de alteración en el parénquima pulmonar con gran edema, distorsión de los septos, ensanchamiento de ellas y formación de células gigantes. Y ha habido gente en este virus del COVID-19 en la cual inmediatamente los laboratorios comenzaron a saber si podían identificar al virus dentro del citoplasma de las células dañadas. Sí, le hicieron la inmunistoquímica, hicieron la reacción anticuerpo y encontraron que efectivamente aquí está. Una cantidad de células, epiteliales, endoteliales, macrófagos, los linfocitos también. Este color naranja es positivo para el virus. Bueno, y este es otro igual, donde se ve necrosis también, hay necrosis celular de los elementos principalmente inflamatorios que han llegado al espacio alveolar. Igual como en los epitelios del pulmón, donde los neumocitos tipo 1 se mueren fácilmente. Y esto es simplemente la microtrombosis. ¿Por qué? Por efecto del daño endotelial. No es por efecto del virus, como mucha gente ha hablado o decía, así de cosas. O sea, no hay nada extraño de lo que sucedió. Y esta es la fase en la cual en un síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto puede suceder. La fase exudativa, que dura unos 7 días, donde hay el edema, ya dijimos, hay hemorragia, hay coagulaciones, hay necrosis, la muerte de los neumocitos tipo 1, las células endoteliales dañadas, la formación de la membrana hialina y microtrombos. Si el paciente sobrevive a esta fase, es la fase proliferativa, los 7 a 21 días. Vuelvo a repetir, estos días son referenciales, no necesariamente es exacto así. Entonces, en esta fase proliferativa, ¿qué va a haber? Ya células miofibroblásticas, comienzan a ver la reparación. Hay fibrosis de la pared de los vasos, o en la luz de los vasos. Hay inflamación crónica, los linfocitos que están dando vueltas. Hay necrosis ya definida de partes del parénquima pulmonar. Hay hiperplasia de los neumocitos tipo 2. ¿Por qué? Porque va a reemplazar a los neumocitos tipo 1 que ya no están. Hay una endarteritis obliterante y hay inclusive macrotrombosis. Y la fase fibrótica, más de 21 días, o más de un mes, va a haber ya fibrosis con colágeno, va a haber quistes porque las zonas necróticas ya no se repararon y quedan unos huecos. Hay bronquiectasias, o sea, bronquiectasia que es un daño de los bronquios. Es un proceso inflamatorio bronquial que ha quedado como rezago. Las arterias están tortuosas, ya no son rígidas, hay fibrosis de la pared de los vasos y hay hipertrofia muscular. Todos esos son elementos que van a suceder o que van a suceder como elementos finales en la respuesta de cicatrización.
observar qué pasa dentro de unos años en esos pacientes que estuvieron en la UCI, ¿ya? Y cómo está su función pulmonar, porque no han quedado bien. Esa es mi posibilidad de estos pacientes, porque el síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto es una enfermedad muy seria. Muy pocos pueden haber quedado en buenas condiciones, pero la mayoría tienen componente de rezago por daño del pulmón, por fibrosis. Bien, el otro, ya por agentes bacterianos. Entra un agente bacteriano, que es el neumococo, ejemplo, llega al alveolo y dentro del alveolo hace toda la respuesta del sistema inmunológico. Cantidad de polimorfos comienzan a llegar. Y aparte de eso, llega sangre, llega plasma y todo se hace un conglomerado acá dentro del alveolo. Eso es una neumonía o bronconeumonía. Cuando sucede esto en la primera fase se llama hepatización roja, y cuando ya comienza, si el paciente sobrevive, ustedes saben que antes no había antibióticos y hay gente que sobrevivía a una neumonía. ¿Qué sucedía? Que ya se ponía un poco mejor, ya no había hematíes, un poco de plasma y quedaron algunos más rojos por ahí. Y con el tiempo desaparecen también ellos y se acabó. Pero cuando todavía hay un poco de fibrina, de plasma, de macrófagos, se llama hepatización gris. Ahora, los agentes más frecuentes en esto. Cuando hay una infección adquirida en la comunidad, o sea, la ciudad, el mayor es el estreptococo neumoniae, más del 60%. Está el hemófilus, la legionella hemófilus, el estafilococo, un poco menos el micoplasma, menos un poco la clamilla y más raro es el zika. Estos son la típicamente forma macroscópica patológica de neumonía. Pero cuando es intrahospitalario, ese es un problema más serio. Y en un hospital no da neumonía. Lo que pasa es que ahora los clínicos lo han simplificado mucho, ya no quieren pensar más de lo que está bien. Y dicen, a todo le dicen neumonía. Pero si uno encuentra múltiples focos en ambos campos pulmonares de compromiso pulmonar a la tomografía, a la radiografía, eso es bronconeumonía. Y estos son los causantes: Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, estafilococo resistente a los antibióticos, y hay un montón de agentes bacterianos en los intrahospitalarios que son resistentes a los antibióticos, porque ahí pues saben ustedes que se maneja cantidades de eso. Hay muchos que ya se quedaron como huéspedes permanentes, hablo de estos agentes bacterianos, que fácilmente infectan a los que tienen una capacidad inmune disminuida. Y estos son, hasta el COVID hace eso. Esas son las diferencias. Esta es una bronconeumonía, que lo han puesto aquí en un solo lóbulo, o en dos lóbulos, aquí también debe haber, y aquí también debe haber. O sea, la bronconeumonía es así, múltiples focos. Eso generalmente se ve en pacientes ancianos y en recién nacidos, o en niños. En cambio, la gente joven, mediana edad, da esto, neumonías locales, que son más adquiridos en la comunidad. Como este, por ejemplo, es una hepatización roja de todo un lóbulo pulmonar. Y esta es la hepatización gris. Ya cambió, hizo la diferencia. Los otros lóbulos pulmonares están normales. Este no, este es diferente. Ustedes ven aquí, acá la flecha está señalando un bronquio y alrededor el parénquima, que está de un color más o menos blanquecino, igual que acá.
alrededor del bronquio, por eso se llama bronconeumonía, se compromete secundariamente los alveolos, porque también se comprometió el bronquio. Y así es en nódulos, múltiples focos, diferentes sitios. Está fresco y acá está fijado con forma. Múltiples. Esa es una bronconeumonía. La diferencia es macroscópica, porque microscópicamente si uno ve la lesión en el alveolo va a ser lo mismo, porque está lleno de polimorfos nucleares dentro de los alveolos. Y aquí está con un poco ya de cambio por resolución, porque hay un poco más de fibrina, de fibrosis, que está ya mirando a desaparecer, porque si se le da el tratamiento adecuado, eso va a ir poco a poco resolviendo. Pero ¿qué resulta? De que a veces no necesariamente se va a resolver bien. Cuando los agentes, estos bacterianos, son necrotizantes, van a lesionar la pared de los septos alveolares y van a causar abscesos. Este es un absceso que un hueco dentro del pulmón es una complicación de una neumonía o una bronconeumonía. Más frecuente de bronconeumonía. Lo más frecuente de una neumonía que es el edema pulmonar. Pus, cantidad de pus en el espacio pleural. Y ya saben, tengo que ponerlo porque la tuberculosis es un problema nuestro, un patrimonio nuestro. Cantidad de pacientes que tenemos aquí en el Perú, una enfermedad transmisible, granulomatosa, producida por el micobacterio, en la cual hay cerca de 1.7 billones de personas en el mundo que están infectadas. Hay 8 a 10 millones de casos nuevos y 1.5 millones que se mueren por año por tuberculosis. O sea que no hay enfermedad en el mundo que sea peor que esto. Lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado a tenerlo. Y aquí en el Perú hay cantidades. Esta es la primera, una lesión curada porque tiene una cicatriz, tiene el ganglio y el parénquima, ¿no? Es el complejo de Golgi. Y ahí queda el complejo primario que comenzó aquí se cicatrizó. Pero puede que quede latente la cosa, ¿no? Y comienza a haber un problema de infección en el parénquima, que sería una especie de reactivación. Y en el pulmón comienza a haber lesiones mucho más serias, por ejemplo, cavernas o lesiones de compromiso más difuso del pulmón, que sería una especie de enfermedad por reinfección. Se vuelve a reinfectar y fatal. Ahora, lo otro es que la otra fase es que sea una fase secundaria progresiva. ¿Qué va a suceder con eso? Que va a ser lo que se llama la tuberculosis miliar. Esta tuberculosis miliar puede comprometer el pulmón, el hígado, el riñón, los intestinos. Hemos visto cantidad de casos con intestino. Aquí puede comprometer el sistema nervioso central. En fin, hay de todo. ¿Y todo por qué? Porque tenemos este granuloma, que ya ustedes saben que es un macrófago simplemente modificado por efecto del virus, de la bacteria, que se le llama células epitelioides. No necesita tener células gigantes, no necesita tener necrosis gaseosa para decirle granuloma, no. Basta con que esto sea así, sin células gigantes y sin necrosis, y eso es un granuloma. Y todo por efecto de las células presentadoras que van a actuar por efecto de los linfocitos CD4, H1, y en fin actúan para la
modificación de los macrófagos. Así que esa es la característica de esto. Aquí hay un poco de granuloma blanquecino, líquido, y aquí están los ganglios comprometidos. Este tiene necrosis gaseosa en esta microscopía, es un pequeño granuloma muy grande, y aquí hay múltiples pequeñitos, que es la tuberculosis miliar. 1, 2, 3, 4 milímetros para decir tuberculosis miliar, cantidad. Puede haber células gigantes, como ven acá, en cantidades. Puede fusionarse los granulomas y hacerse uno más grande. Y lo otro es que también puede comenzar a formar cavernas. Esta es una fase diferente a la miliar. Muchas veces hemos visto casos en los cuales un muchacho de 25 años, 20 años, a la radiografía le encuentran que tiene una cavidad en el pulmón y sin pensar, el médico le dice, esa es una caverna. ¿Ha tenido síntomas? No. ¿Ha tenido enfermedad? No. Pero es una caverna. No, eso es mentira, eso no es caverna, ese es un quiste. Para que vean que hay enfermedades pulmonares congénitas que forman quistes en el pulmón y no tienen nada que ver con la enfermedad tuberculosa. Pero este sí, porque tiene irregularidades, no es un quiste con un borde redondo, nítido. Esa es una forma que también puede haber en uno de 25, 30 años, 40 años, sí, pero el antecedente, por eso la historia clínica es importantísima. No puede haber una caverna sin síntomas, eso no existe. Tienen que haber síntomas, tienen que haber antecedentes. Y si hay antecedentes de esta caverna, y esto en una radiografía no se ve un hueco, sino está lleno de cosas metidas dentro de esto, ¿es por qué? Porque alguien se metió a esa cavidad. Y este alguien, que es un material brumoso, medio naranja, metido ahí, es aspergillus. Es una complicación de una caverna que puede haber dentro del pulmón. Eso se llama aspergillosis. Aquí está. Esta es la característica del aspergillus. Ustedes ya lo habrán visto en microbiología. Otros elementos infecciosos, este por ejemplo es un nódulo, parece un granuloma a la radiografía, pero no. Si uno hace el estudio de esto, va a encontrar que son múltiples, como si fueran esporas, ¿no? ¿Y qué es? Criptococo, que se presentan así. Pero para eso, hacer ese diagnóstico, que no necesitan ser un estudio típicamente histológico, sino con sospecha clínica, porque tiene que haber algún antecedente de que el criptococo se metió, porque el criptococo no se mete así por así a una persona con un sistema de defensa adecuado. Pero este sí, que es el blastomicosis, el Paracoccidioides brasilensis, basta con que uno esté metido en la selva, en un ambiente húmedo, puede aspirar de los restos que hay ahí en el medio ambiente, entra por aspiración, que es la mayoría de las veces, va a comprometer el pulmón, igualito como lo hace otros elementos más, igual como lo hace la tuberculosis, forma granulomas también, que son los diagnósticos diferenciales que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es ver e identificar al hongo. Por eso, cuando hay un diagnóstico de granuloma, claro, lo primero que hay que pensar es que sea tuberculosis por lo frecuente, pero hay que demostrarlo. Por eso debe estar prohibido dar a los pacientes que tengan antecedentes pulmonares y que sospechen que sea tuberculosis, que le den antituberculostático. No debe, tiene que demostrarse al bacilo, porque darle así, sin tener
la evidencia del bacilo propiamente dicho significa dos cosas. Uno, que hay muchos pacientes que son sensibles al medicamento. Y otro, que pueden a la larga producir resistencia de un bacilo que puede estar por ahí y que no esté adecuadamente tratado. Y ahora hay cantidad de pacientes que son drogoresistentes al bacilo. Esos son peor que una neoplasia maligna, porque contagian y ya no tienen cura. Este, ya conocen, este es un plasma, es mejor dicho un pulmón, con unos alveolos llenos de un material como si fuera plasma. Esto lo hemos visto mucho en pacientes con inmunosupresión antes, donde llegaban con neumonía. Pero paneumonía, ambos lóbulos pulmonares, ambos campos pulmonares, derecho e izquierdo. Y cuando estudiábamos con coloración histoquímica, identificamos que era el neumocítico. Ahora ya no se ve mucho eso. Y este último, que es aparte de lo que conocemos como agentes infecciosos, esto se ve mucho en los sitios, en los pueblos, con una higiene no muy adecuada y que tienen cantidad de perros. Porque ese es el transmisor de esto. Histidatídico, el tipo Echinococcus granuloso. Los que están en el hospital Estípulo-Hispana deben de ver esto, porque ahí operan. Y a la radiografía se reconoce, miren, formas muy nítidas de quistes, deformaciones quísticas. Aquí están los escolios. Es frecuente en pulmón y en hígado. Son los dos sitios más frecuentes. Bueno, rápidamente tenemos que entrar a esto. Enfermedad pulmonar obstructiva y restrictiva. Los neumólogos viven de eso. Son dos patologías que se han subdividido así para hacerlo mucho más didáctico y los neumólogos lo reconocen en todos los campos. Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Bronquitis crónica. El sitio anatómico es el bronquio. Los cambios que se producen desde el punto de vista patológico es los bronquios con hipertrofia de las glándulas mucosas e hipersecreción, o sea, hipertrofia e hiperplasia, y hay hipersecreción de bronquios. El agente etiológico es el tabaco, el humo del cigarro y el ambiente con mucha contaminación. Síntomas y signos, dos cosas importantes: tos y esputo. El otro es la bronquiectasia, como antes le decía. El sitio anatómico es el bronquio, cualquiera que fuere, desde el grande hasta más o menos el mediano. Los cambios son dilatación y cicatrización del bronquio. ¿Por qué? Por efecto inflamatorio. El agente etiológico es que previamente a esta bronquiectasia ha habido enfermedades pulmonares que han dañado secundariamente a los bronquios. Una neumonía, una bronconeumonía, o el mismo virus que antes vimos, o cualquier otro, que dañe secundariamente al bronquio. Y el problema es que se quedó en el bronquio el problema. Es persistente. ¿Qué cosa va a haber? Episodios de mucha cantidad de esputo, tos y disnea. Y a veces el esputo no es más que disnea, es fiebre. Fiebre. Esputo purulento. Esputo purulento. El otro, el asma. ¿Quién es el causante? El bronquio. Antes ya lo vimos eso, o ya lo vieron en su seminario. Es una hipertrofia e hiperplasia del músculo con gran producción de moco e inflamación en la pared bronquial.
son episódicos por efecto inmunológico, ¿no? O causas no bien definidas, puede ser atópico o no atópico, en fin, y son episódicos. Tos, disnea y moco. El otro, el enfisema. ¿Quién es el sitio anatómico? Son los acinos. No es el alveolo, es el acino, o sea, el bronquiolo respiratorio. Hasta el infundiblo puede ser, pero no el alveolo. Cambios patológicos, que hay aumento del espacio aéreo, con destrucción de la pared. ¿De qué pared? El septo. O de la pared bronquiolar. El agente etiológico, el humo del cigarro. Algunos dicen también que es el medio ambiente. Síntomas y signos, lo único que hay es disnea. Solo es disnea. Los bronquiolos, el último es enfermedad bronquiolar de los bronquiolos pequeños. Se le llama bronquiolitis. El sitio anatómico son los bronquiolos. Igual como en la bronquiectasia hay inflamación, cicatrizaciones, como liberaciones de estos bronquiolos. El causante es el humo del cigarro y el medio ambiente. ¿Y qué hay? Tos y disnea. ¿Correcto? Eso es lo que hay en estos casos. Todos estos son enfermedades pulmonares obstructivas, crónicas. Rápidamente, para decir, en la bronquiectasia hay de dos tipos, son saculares o tubulares. ¿Cómo se manifiesta la bronquiectasia? Simplemente porque ya hubo el antecedente, ya hubo la lesión bronquial de los bronquios, y después comienza a ver lo que dijimos: tos, esputo, purulento y fiebre. Cuando hace una radiografía identifica que efectivamente los bronquios están dañados. Esa es bronquiectasia. Hacen el tratamiento, le resuelven el problema y otra vez sin mayor condición. Ya vuelven, pero ya el bronquio está dañado. ¿Y qué va a suceder con el tiempo? Es rígido la pared de los bronquios, ya no hay esa cuestión de disminuir el volumen de la luz, ya no hay el efecto de constricción, ¿no? Está rígido, ya no hay capacidad de eliminar restos, hay inflamación en la pared, y lo otro es lo peor, que es la cicatrización de esa pared y comienza a disminuir la luz del bronquio. Aquí abajo hay unas condiciones de causas de la bronquiectasia. A propósito, el libro de cabecera para ustedes es Robbins. Ahí está todo. Ahí lo terminan de enfermedades pequeñas vías aéreas, hasta el enfisema, le dijimos, la destrucción de la pared, no es alveolar, acá le han puesto alveolar, no, es de los bronquiolos respiratorios y secundariamente es el alveolar. En cambio, la bronquitis crónica sí es de bronquios. El asma, ya dijimos que es un problema reversible. La bronquitis crónica, solamente vamos a decir eso. Es un problema de una enfermedad por convención. ¿Qué significa? De que cuando un paciente tiene tos y expectoración persistente durante 3 meses al año, durante 2 años consecutivos como mínimo, el neumólogo le tiene que decir que tiene bronquitis crónica. Ese es por convención, no hay otra forma. Enfisema, aumento permanente y anómalo de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, acompañado de destrucción de sus paredes sin signo de fibrosis. Acá no hay fibrosis. La patogénesis es medio ambiente y el humo del cigarro y una predisposición genética, las dos cosas.
hay un estrés oxidativo, como apoptosis y muerte celular, hay células inflamatorias que liberan mediadores, y lo más interesante es la alfa-1 antitripsina, una proteína que normalmente se forma en el hígado y que tiene que hacer un equilibrio, un balance de ese alfa-1 antitripsina para que pueda bloquear a las proteasas. Y las proteasas, ¿quiénes son? Son elementos que son liberados en el proceso inflamatorio que hay, macrófagos, macrófagos. Cuando se libera la proteasa y no es bloqueado por la antiproteasa, va a haber lo que se llama una destrucción de la pared bronquiolar, no es alveolar, bronquiolar. Y ahí hay tres tipos de enfisema: centroacinar, por efecto o por causa del cigarro, del medio ambiente; panacinar, por causa de la deficiencia del alfa-1 antitripsina, o sea, son pacientes que tienen problemas desde la niñez; y un enfisema paracental. Es una radiografía donde todo está limpio, libre, totalmente, porque prácticamente puro aire de esos pulmones sin intercambio de gas. Y aquí abajo están los dos tipos de enfisema: el panacinar, con destrucción de los bronquiolos respiratorios principalmente, y aquí en el panacinar, donde comienza en los bronquiolos respiratorios y termina en los alveolos. Esa es la característica. Macroscópicamente es así: en el panacinar va a haber puntos negros, donde en esos puntos negros está la destrucción de la pared y la dilatación de los bronquiolos respiratorios. Secundariamente puede haber la de los alveolos. Este otro es más difuso, todo está con espacios quísticos, que es el panacinar. Y aquí es bulas enfisematosos por debajo de la pleura, porque el pulmón está muy dañado, el aire se ha ido por los sitios paraceptales. Y este es al final donde uno ve una insuficiencia cardíaca derecha por causa del enfisema. Asma, ya eso lo pasamos. El pulmón restrictivo, enfermedad pulmonar restrictiva. ¿Qué significa? De que no hay parénquima pulmonar. Esa es la definición que aquí está. Es lo que se le llama al final del evento un pulmón en panal de abeja. Duro, fibrótico, con muchos quistes. No hay parénquima, no hay alveolos, en otras palabras. La causa está acá: fibrosante, granulomatoso, eosinofílico, relacionado al cigarro y por hipersensibilidad. La causa es una activación de los elementos productores urogénicos por los efectos de la activación de estas células epiteliales o de los elementos que van a activar a los elementos pro-urogénicos, con proliferación de colágeno, proliferación de fibroblastos y fibrosis. Aquí ven diferentes etapas de la fibrosis. Aquí todavía hay espacios, aquí prácticamente todo es fibrosis. Eso es lo que sucede en la enfermedad restrictiva. Este es por efecto del cigarro. Poco a poco va a haber ese problema. Las embolias pulmonares es una enfermedad básicamente vascular pulmonar, eso ya lo vimos, donde se ve el émbolo y aquí el infarto. El edema pulmonar por grandes alturas, eso ya lo han visto. La hipoxia causa cantidad de respuesta de factores de mediadores. ¿Para qué? Para que haya un problema de vasoconstricción. Ese es el problema del edema pulmonar en grandes alturas. Y enfermedad pulmonar de origen vascular, también por hipertensión pulmonar. Puede ser la hipertensión pulmonar por causa pulmonar propiamente dicho, o por enfermedades cardíacas que se ven en los
donde se ve severas lesiones de los vasos pulmonares. El edema de grandes alturas, lo vimos, y también puede haber un edema pulmonar neurogénico. Y finalmente, los carcinomas. Actualmente los carcinomas han cambiado en base a muchos años atrás, en la cual el primer carcinoma que se presentaba como primario en el pulmón era el carcinoma epidermoide. Ahora ya no es así. El primero es el adenocarcinoma. Y tiene sus variantes. En segundo lugar está el carcinoma epidermoide, después está el carcinoma celular grandes y los carcinomas neuroendógenos como dijimos. El resto ya es no. Y estos son diferentes tipos de adenocarcinoma. Aquí está, 50% adenocarcinomas, 20% carcinomas epidermoides, 15% células pequeñas y 2% de células grandes. El resto es 13%. Hay una variedad de carcinomas en el pulmón. Eso lo van a ver en el laboratorio. Y finalmente, para decirles de que todo lo que se ha aprendido del carcinoma es para ver si hay terapias específicas para eso. Y sí, han encontrado. Se están encontrando y cada vez es mejor el pronóstico de estos pacientes. Este es el mapeo molecular de la clasificación del pulmón. O sea que cuando ustedes comiencen a hacer su práctica médica, posiblemente ya esa sea la forma de diagnóstico. Muy bien, gracias.